Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén todos súper bien porque hoy traemos un chisme que, ¡buah!, va a levantar polvo. Ya lo leyeron en el título, ¿verdad? Escándalo. Ande Ercel huyó. Sí, así como lo escuchan. Huyó al ver a su ex en el gimnasio. Impactante. ¿Preparados para descubrir todos los detalles? Pues agarren sus palomitas, porque esto se pone bueno. Para los que son nuevos por aquí, muchas gracias por estar. Este canal es su espacio para estar al día con todo el mundo del espectáculo, las noticias de celebridades, y por supuesto, los chismes más jugosos. Si son fans del drama, del amor, de las rupturas y de las reconciliaciones, este es su lugar. Así que ya saben, si aún no lo han hecho, suscríbanse. No se pierdan ningún vídeo y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. No se van a arrepentir. Y ahora, sin más preámbulos, vamos con el chismecito que nos trajo aquí. Hande Erçel, la mega estrella turca, la actriz que nos robó el corazón en series como Love is in the Air y Senkalkam y su vida, siempre es noticia. Y esta vez el foco está puesto en un encuentro, digamos, incómodo, en el gimnasio. ¿Pero por qué tanto revuelo? ¿Qué hay detrás de esta supuesta huida? Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle. Asterisco el contexto, Hande Kerem y el amor en el set asterisco. Para entender bien el contexto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar la historia sentimental de Hande. Ella es una mujer que, además de talentosa y hermosa, ha tenido relaciones sentimentales que han dado mucho de qué hablar, especialmente por la intensidad que genera su fama. Actualmente Hande está en una relación con Hakan Sabank, un empresario turco muy famoso y, bueno, muy guapo. La pareja parece estar muy sólida, compartiendo momentos felices en redes sociales y asistiendo a eventos juntos. Pero antes de Hakan, hubo una relación que marcó un antes y un después en la vida de Hande, su romance con Kerem Bürsin, su CEO estrella en la exitosa serie Love is in the Air. El amor en el set. ¿Cuántas historias hemos visto nacer así? La química entre Hande y Kerem era palpable en la pantalla, y rápidamente se extendió a la vida real. Los fans enloquecieron y se convirtieron en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Su romance fue intenso, apasionado y por supuesto muy mediático. Los fans estaban obsesionados con ellos, con sus fotos juntos, con sus declaraciones de amor. Era como un cuento de hadas moderno. Parecían inseparables, compartiendo viajes, celebraciones y momentos cotidianos que deleitaban a sus seguidores. La admiración era mutua, y cada aparición pública era una confirmación del amor que sentían. Pero, como todos los cuentos de hadas, llegó su final. Después de un tiempo, la pareja anunció su separación, dejando a sus fans con el corazón roto. El por qué, bueno, ese es el misterio que todavía ronda en el aire. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas, los clásicos motivos de ruptura. Pero en el fondo los fans siempre quisieron saber la verdad, qué fue lo que realmente pasó. ¿Por qué terminó una relación que parecía tan perfecta? La separación fue discreta, pero la especulación y los rumores no tardaron en aparecer. Se habló de posibles terceras personas, de incompatibilidades de carácter, e incluso de presiones mediáticas. Sin embargo, ninguna de estas teorías fue confirmada, y el misterio sobre el fin de la relación entre Hande y Kerem sigue vigente hasta el día de hoy. El encuentro en el gimnasio, la escena del crimen ***. Y ahí es donde entra el drama del gimnasio. Imagínense la escena, Hande probablemente en su rutina de ejercicio, enfocada en mantenerse en forma, radiante como siempre, y de repente, ¡pum!, se encuentra cara a cara con su ex Kerem Bürsin. Impactante. Según los reportes, Kerem también estaba entrenando en el mismo gimnasio. ¿Qué casualidad o no tanto? Porque las redes sociales ya empezaron a especular. ¿Se cruzan a propósito? ¿Hay algo más entre ellos? ¿Será que todavía sienten algo el uno por el otro? Las preguntas no dejan de surgir. Pero la verdadera bomba está en la reacción de Hande. Al parecer, y esto es lo que ha desatado el escándalo, Hande, al ver a Kerem, se fue. Sí, huyó. Abandonó su entrenamiento y salió del gimnasio. ¡Guau! ¿En serio? ¿Pero por qué?
¿Qué pasó por su cabeza en ese momento? ¿Se sintió incómoda? ¿Evitó el encuentro? ¿O simplemente no quería lidiar con la situación? Asterisco asterisco las reacciones, el juicio público en las redes sociales asterisco asterisco. Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Los fans de Ande obviamente salieron en su defensa. Es normal que se sintiera incómoda, comentaban. Es su ex, no tiene por qué quedarse si no quiere. Otros, en cambio, fueron más críticos, acusándola de falta de madurez o de no saber manejar la situación. Debería haberlo saludado y ya es pasado, decían. La polémica estaba servida, y cada usuario se sentía con el derecho de opinar sobre la actitud de la actriz. Los argumentos a favor de Ande se basaban en el derecho a la privacidad y a la libertad de elección. ¿Por qué debería sentirse obligada a saludar a su ex? ¿Acaso no tiene derecho a evitar una situación que le pueda resultar incómoda? La defensa de Ande resaltaba la necesidad de respetar su espacio personal y su decisión de protegerse de cualquier situación que pudiera perturbar su tranquilidad. Por otro lado, las críticas a Ande se centraban en la supuesta inmadurez de su reacción. Algunos argumentaban que, siendo una figura pública, debería estar acostumbrada a este tipo de situaciones, y que saludar a su ex no representaba ningún problema. La crítica se enfocaba en la aparente falta de profesionalismo y en la incapacidad de Ande para manejar la situación con elegancia. Y por supuesto los fans de Kerem, bueno, ellos también opinaron, aunque con un poco más de cautela. Pobrecito Kerem, ¿cómo se habrá sentido?, escribían algunos. Seguro que fue incómodo para ambos, comentaban otros. La simpatía hacia Kerem se basaba en la empatía, imaginando el impacto emocional que pudo haber tenido el encuentro y la posterior reacción de Ande. La controversia se extendió a todos los rincones de las redes sociales, desde Twitter e Instagram hasta TikTok y foros de discusión. Los hashtags relacionados con Ande, Kerem y el supuesto incidente se volvieron tendencia, generando un debate constante y alimentando la especulación. Asterisco asterisco la verdad detrás del rumor, ¿qué hay de cierto? Asterisco asterisco. Pero volviendo al supuesto escape de Ande, la verdad es que es un poco difícil saber exactamente qué fue lo que pasó. Los detalles son escasos. No hay fotos ni vídeos que confirmen la huida, solo testimonios y reportes de medios turcos. Es importante tomar la información con pinzas, ya saben. Aunque, si es verdad, es muy revelador. La falta de pruebas visuales ha alimentado las dudas sobre la veracidad del rumor. Algunos argumentan que se trata de una exageración, una interpretación tendenciosa de un encuentro casual. Otros creen que los medios sensacionalistas han aprovechado la situación para crear un drama artificial y generar más clics y audiencia. La incertidumbre sobre lo que realmente sucedió ha generado aún más debate. ¿Se trató de una simple coincidencia? ¿Hubo realmente una huida? ¿O quizás fue una reacción natural y comprensible? La ausencia de pruebas concretas ha dejado abierta la puerta a múltiples interpretaciones, y cada persona puede formarse su propia opinión. Asterisco asterisco el mundo de las celebridades, presión, exposición y privacidad asterisco asterisco. Este tipo de situaciones, en especial para las celebridades, son súper delicadas. Imagínense la presión, estar bajo la mirada de todos, ser el centro de atención, tener que lidiar con un ex, y todo esto mientras tratas de mantener una vida normal. Es casi imposible. La vida de una celebridad está constantemente expuesta al escrutinio público. Cada paso, cada gesto, cada palabra es analizada y comentado por millones de personas. La presión para mantener una imagen perfecta es constante, y cualquier error o controversia puede afectar su carrera y su reputación. Además, hay que considerar que Ande es una mujer muy reservada con su vida privada. No le gusta exponer sus sentimientos y probablemente prefiere evitar cualquier situación que pueda generar controversia. La privacidad es un bien preciado, especialmente para las celebridades. La necesidad de proteger su vida personal de la intrusión mediática es constante, y la decisión de Ande de alejarse de la situación puede ser interpretada como un intento de preservar su intimidad y su tranquilidad. Asterisco asterisco el contexto actual, Hakan Sabank y la nueva vida de Ande asterisco asterisco. Y por supuesto, está la nueva relación de Ande con Hakan Sabank. Seguro que no quiere darle motivos de celos o crear malos entendidos. ¿Por qué meterse en un conflicto innecesario con su ex, cuando ya tiene una vida feliz con otra persona? Es lógico.
La relación con Hakan Sabank es un factor importante a considerar. La decisión de Ande de evitar cualquier contacto con Kerem podría estar motivada por el deseo de proteger su nueva relación y evitar cualquier situación que pudiera generar tensiones o malentendidos. La felicidad y la estabilidad emocional que Ande ha encontrado con Hakan son evidentes, y es comprensible que desee preservar ese equilibrio. La prioridad de Ande en este momento es su relación actual, y cualquier interacción con su ex podría ser interpretada como una falta de respeto hacia su pareja. ***, ¿qué implicaciones tiene esto? El pasado, el presente y el futuro ***. Ahora, una de las grandes preguntas que se hacen todos es, ¿qué implicaciones tiene esto para Ande y Kerem? ¿Significa que hay un resentimiento? ¿Que la ruptura fue más dolorosa de lo que aparentaba? ¿O simplemente es una señal de que cada uno está en caminos diferentes y no quieren coincidir? La reacción de Ande plantea interrogantes sobre la naturaleza de su relación con Kerem. ¿Existe aún algún tipo de sentimiento residual? ¿Fue la ruptura más complicada de lo que se ha hecho creer? La falta de una explicación clara y la supuesta huida han alimentado la especulación y la curiosidad. Quizás nunca lo sabremos con certeza. Lo único que podemos hacer es especular y analizar. Lo que sí sabemos es que en el mundo del espectáculo, las rupturas y los encuentros inesperados siempre generan mucha curiosidad e interés. La especulación sobre el futuro de Ande y Kerem es inevitable. ¿Se cruzarán nuevamente en el futuro? ¿Cómo reaccionarán ante esa situación? El tiempo dirá y los fans estarán atentos a cualquier señal o indicio que pueda arrojar luz sobre la verdadera naturaleza de su relación. ***, reflexiones finales, amor, desamor y el precio de la fama ***. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones amorosas, incluso en el mundo de las celebridades. Por más que parezca que tienen todo, también sufren, se enamoran, se desenamoran, y tienen que lidiar con las consecuencias de sus decisiones. El mundo del espectáculo no es ajeno a los altibajos del amor. Las relaciones amorosas, incluso las más idílicas, pueden llegar a su fin. La fragilidad de las relaciones es una constante y las celebridades, a pesar de su fama y fortuna, no están exentas de sufrir desamor y de afrontar las complejidades emocionales que conlleva una ruptura. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Ande actuó correctamente? ¿O creen que debería haber sido más madura y saludar a Kerem? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Quiero saber qué piensan. La discusión sobre la reacción de Ande es inevitable. ¿Fue una reacción justificada? ¿O debería haber actuado de otra manera? Cada persona tiene su propia opinión, y el debate sobre la actitud de la actriz se ha extendido a todos los rincones de las redes sociales. ***, conclusión y despedida. Gracias por ser parte, ***. Y ahora, para finalizar, vamos a resumir brevemente los puntos principales del vídeo. Hoy hablamos del supuesto encuentro incómodo entre Ande Erçel y su ex, Kerem Bürsin, en un gimnasio. Según los reportes, Ande huyó al ver a Kerem. Las redes sociales se encendieron, debatiendo sobre la reacción de Ande y las posibles implicaciones de este encuentro. Analizamos las posibles razones de la reacción de Ande, considerando su personalidad reservada y su nueva relación con Hakan Sabank. Exploramos el contexto de su relación pasada, las reacciones en redes sociales y las posibles implicaciones de este encuentro inesperado. Y eso es todo por hoy, mis amores. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Muchísimas gracias por verlo. Me encanta tenerlos aquí y compartir con ustedes los chismes y las noticias más jugosas del mundo del espectáculo. Y ahora, ya saben, si les gustó este vídeo, no olviden darle like. Compartan este chisme con sus amigos y familiares, para que todos estén enterados. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ningún vídeo y activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besote enorme y hasta la próxima. Chao, chao.